¿Qué pasa? Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre la Inglaterra de Southgate y como siempre os voy a enseñar cómo jugar tal y como juegan ellos en la vida real en PES 2021. La Inglaterra de Southgate es un equipo que no destaca por dominar el balón y tener mucho la posesión, pero sí que en los partidos en los que se siente protagonista sí que tiene buen trato del balón y tiene sobre todo jugadores con mucho talento, tanto en el campo como en el banquillo, porque este viene siendo un poco el 11 titular, aunque a veces en vez de Sancho suele ser Saka últimamente. Pero bueno, tiene Grealish, tiene Rashford, tiene Henderson, tiene un banquillo muy amplio y es un equipo que también se siente muy cómodo, no siendo tan protagonista y estando bien puestos en defensa. Sobre todo en defensa no encajan goles, es la clave de esta selección. Así que vamos a pasar a sin balón. Así que pasamos sin balón y como podéis ver se forma en un 4-4-2 respecto al 4-2-3-1 inicial, donde Mount pasa en zona más avanzada, pero que es un equipo que suele esperar en medio campo, no suele hacer una presión muy arriba, y Mount, sobre todo importante, lo pondremos de segunda punta, pero realmente lo que haremos es poner marcaje al hombre de Mount al pivote defensivo rival. En caso de que tengan un pivote, él estará siguiendo al pivote defensivo rival. En caso de que no lo tengan, no le ponemos ningún marcaje al hombre, porque lo que hace Inglaterra es que Mount se sitúa a la misma altura que Kane y intentan tapar las zonas interiores para que no hayan pases interiores en el centro, y si hay, saltan los mediocampistas y los extremos a robar el balón. Sobre todo importante poner Sterling y Sancho interior izquierdo, interior derecho y juntitos todos, porque Inglaterra destaca por estar todos muy juntitos y que si hacen un pase interior, toda la defensa se activa. Lleva la batuta, pero no está muy inspirado, que digamos. Así que vamos a pasar con balón y como podéis ver se forma en un 4-3-3 respecto al 4-2-3-1 inicial o al 4-4-2, donde Rice es el que está en el pivote y Mount se sitúa un poquito más como media punta izquierdo. Pero vamos a empezar por las posiciones de atrás y primeramente los centrales los vamos a situar normal, con Maguire, como podéis ver, un poquito más a la izquierda. ¿Por qué? Porque Shaw va a ser el que vamos a situar de interior izquierdo, ya que Inglaterra muchas veces Shaw es el que tiene más progresión en ataque, y una jugada que utiliza mucho es que Inglaterra cambia el juego y recibe el balón Sterling, y Shaw es el que desdobla a Sterling y ya busca un centro para la llegada al remate de Sancho y Kane, y así ha metido alguno de los goles en la Eurocopa. Y por el otro lado está Walker, que a Walker sí que le vamos a poner lateral derecho porque no se proyecta tanto en ataque, aunque con lateral derecho también se va a proyectar en ataque, tal y como lo hace en la vida real. Pero de los dos suele ser el que se suele mantener más atrás y más precavido, por tanto le vamos a poner lateral derecho. Declan Rice, como podéis ver, lo vamos a poner de MCD, importante MCD, para que esté más retrasado y más cerca de los centrales, y va a ser el que vaya dando salida todo el rato, y como podéis ver que pasa de ser un medio centro más de los doble pivote, pasa a ser el pivote y el que da todo el rato la salida. En cambio Phillips, como podéis ver, lo vamos a ver de media punta, porque de los dos pivotes va a ser el que va a avanzar un poquito más y va a tener más progresión en ataque para provocar un poco a la defensa rival, ya que va a ser Rice el que se quede fijado. Entonces es importante ponerle media punta, porque si lo pondremos MC se va a quedar muy retrasado. Pasamos con Mason Mount, y como podéis, Mason Mount pasa de media punta normal y de punta en defensa a media punta también, pero un poco más tirada hacia la izquierda, porque lo que suele hacer mucho y bien abierto, como lo tengo puesto, porque lo que hace mucho Inglaterra es un triángulo entre Sterling, Mount y Shaw, que se suelen intercambiar entre ellos las posiciones, y hay ocasiones en las que Mount se sitúa en la posición de Shaw y baja a recibir como si fuese el lateral, y a veces pues está abierto como extremo. Un poco hacen un intercambio entre estos tres jugadores, por tanto es importante situarlo abierto. Además, otra de las jugadas que hace Inglaterra, gracias a que Mount es media punta y está tirado un poco hacia la izquierda, aunque como lo veáis como punta o media punta normal, lo que hace a veces es que baja como si fuese otro medio más y se sitúa en salida de
de tres medios y retrasa un poco su posición para ya recibir el balón y crear jugada. A Sterling lo vamos a poner de extremo izquierdo y un poquito más cerradito porque lo que le gusta es a veces recibir un poco más dentro para ya que Shaw lo desdoble y creen el peligro por ahí. En cambio a Sancho lo vamos a poner extremo derecho también, pero un poquito más abierto porque suele ser el que da más amplitud y se mantiene abierto ya que Walker no sube tanto. Y finalmente Harry Kane lo vamos a dejar de delantero centro. Así que vamos a pasar a instrucciones de ataque y como siempre estilo de ataque posesión, que aunque no sea un equipo que sea de tener muchísimo el balón, pero sí que a veces es protagonista del partido, por tanto posesión importante, les gusta combinar mucho, creación, pase corto, siempre que pueden jugar en corto, evidentemente hay jugadas en las que buscan un pase en la espalda, pero normalmente es pase corto, zona de ataque suelen atacar por bandas, colocación flexible, importantísimo flexible, sobre todo para que la rotación en banda izquierda de entre Mount, el lateral izquierdo Shaw y Sterling, importante poner flexible. Y zona de apoyo bastante cortita porque suelen siempre combinar el corto. Así que vamos a pasar a instrucciones de defensa. Como vamos a ver, estilo de defensa, presión en la frontal, porque cuando pierden el balón sí que tratan de recuperarlo rápido, al menos hacer falta y cortar la jugada. Entonces le vamos a poner presión en la frontal. Zona de contención por centro, intentan que busquen el pase interior y ahí saltar toda la defensa y robar el balón. Presión conservador, porque realmente suelen esperar en el medio campo más o menos y a partir de ahí inician la presión, y una línea defensiva pues tal y como he dicho en medio campo, entonces mantienen la línea en medio campo y cuando pueden atacan, y con un cierre de filas súper cerrado. Aquí es la clave de Inglaterra, que están súper juntitos. Así que vamos a pasar a instrucciones avanzadas y en ataque 1 vamos a poder mantener la posición y se la vamos a poner a Sancho. ¿Por qué? Porque en la banda derecha, como hemos comentado antes, Sancho suele ser el que de los dos extremos se mantiene más abierto, ya que Walker no suele subir tanto. Entonces con mantener la posición haremos que Sancho se mantenga un poquito más abierto y pues cuando ataquemos por la derecha se mantenga más abierto y cuando ataquemos por la izquierda o por el medio también esté más abierto. Entonces es importante mantener la posición para que nos dé amplitud Sancho, que aunque ataquemos por la izquierda y se vamos a centrar, va a entrar al remate igual, pero va a ser importante porque si no esa banda va a quedar sin nadie. Y en ataque 2 vamos a poner falso 9 y esta instrucción evidentemente es para Harry Kane, que en los primeros partidos no tenía tanta movilidad, pero ahora ya en los últimos sí que le están dando más libertad para que baje a recibir, y con esta instrucción lo que haremos es que precisamente Harry Kane tenga más movilidad, baje a recibir y cuando él baje a recibir pueda buscar pases a la espalda de los rivales para Sterling o para Sancho o incluso para seguir tocando, pero ya teniendo más movilidad. Entonces importante falso 9 para que Harry Kane tenga más movilidad. No ha disparado a puerta. Eleva el balón con gran clase. Y finalmente, en defensa, poblar el área, como siempre ponemos. Y como siempre no vamos a tener solamente una táctica favorita, sino vamos a tener 3 tácticas favoritas. Y en el caso de la táctica favorita 2, como podéis ver, simplemente es una jugada con balón, cuando ataquen un ataque posicional, que lo que a veces hacen es que entre el intercambio este de Mount, Sterling y Shaw, a veces Shaw es el que se sitúa ya como si fuese el extremo pero cerrado, como si fuese un media punta avanzado, para que Sterling baje a recibir y ya, pues si la tiene por ejemplo Stones la pasa para Rice y Rice ya le abre a Sterling y ya Sterling recibe abierto en banda pero con un poco más retrasado y a partir de ahí generan el peligro. Sterling. Entonces, esta táctica favorita 2 sería simplemente para hacer este movimiento. En caso de que queráis que Sterling baje a recibir un poco, que es lo que muchas veces hace Inglaterra, baja un poco Sterling, Shaw sube. Entonces, utilizaremos esta táctica para tener un poco una variante en ataque posicional. Y finalmente, la táctica favorita 3, que esta sí que cambia y normalmente la utiliza Southgate cuando ya va ganando por un gol, son los últimos minutos y quieres jugar un poco más seguro. También la utilizó contra Alemania, un partido más difícil, y es una alineación un poco más para ser más defensivo, y lo que suele hacer es convertir su formación del 4-3-3 o 4-2-3-1 inicial a un 5-2-3. Y simplemente lo que cambia es que el mediapunta, que en este caso es Mount, normalmente quita o el mediapunta o el extremo izquierdo y lo cambia y mete
lo mete de carrilero, pero al que pone normalmente es a Trippier. Entonces quita uno de los de arriba y mete a Trippier para formar la defensa de 3 con Walker, Stones y Maguire, los dos laterales de carrileros y, bueno, pues lo otro igual, 2 pivotes, los extremos y el punta. Entonces esta es la variante que suele utilizar cuando ya van por delante en el marcador para estar más seguros en defensa. Entonces, con balón, como podéis ver, lo vamos a dejar absolutamente igual, lo único que cambiamos son los extremos para que tengan más llegada. Y sin balón, como podéis ver, vamos a situarlos todos muy juntitos y a los extremos de interior izquierdo e interior derecho para que estén también más juntitos y ayuden más en defensa. En este caso, en instrucciones de defensa sí que será importante que vamos a poner defensa total, ya que no presionan tanto, ya suelen ser más conservadores. Vamos a poner por bandas, ya que cierran mucho por dentro en este caso, pero las bandas quedan más sueltas. Y bueno, presión también vamos a poner conservador, una línea defensiva un poquito más baja y un cierre de filas muy cerrado, ya que tienen defensa de 5, aún están más cerrados porque ya tienen más amplitud en defensa. En cuanto a los cambios que suele hacer Southgate, en este caso normalmente en defensa lo único que toca normalmente es el lateral derecho, que a veces mete Trippier, como he dicho, cuando pasa a formación de 5. Entonces quita a Mount, por ejemplo, y mete a Trippier en defensa de 5. O a veces incluso algún partido ha jugado Reece James de puesto de lateral derecho. Después en el medio campo, un cambio que hace mucho es el de Rice por Henderson. Es otro de los cambios que suele hacer. Y en posiciones de ataque aquí sí que tiene más variantes. En el caso de Saka a veces es el titular en vez del Sancho. Y Grealish a veces sale o en la posición de Mount de media punta o en la posición de Sterling de extremo izquierdo, y Sterling ya pasa a la banda derecha. Y después en cuanto a Rashford lo pone o de punta o de extremo, y Calvert-Lewin los pocos minutos que ha jugado pues de punta por Harry Kane. Y en cuanto a Foden suele jugar o de media punta o de extremo en cualquiera de las dos bandas. Así que estas han sido las tácticas de Inglaterra de Southgate, y como siempre os voy a dejar con algunos goles que he metido con esta selección.